Bueno, entonces Vamos a los gestos, ¿no? Entonces, lo que les decía, estaba hablando de que hay un libro de conceptos, ¿cierto? Estamos en un libro de conceptos, estamos en el lo que hay, ¿cierto? Para ellos quedamos interesados en la parte de tipos y objetos. Hay un libro completo al respecto, ¿cierto? Que es el libro de este libro. Ahí tenemos toda la carreta de objetos full. Si lo quieren mirar bonito con dibujitos y todo el cuento del objeto, de los atributos, de los métodos. Que eso se convierte en algo como esto. Algo que se convierte en algo como esto, ¿cierto? O sea, que creamos el tipo y miren que puedo crear, que puedo crear de una vez sus members o sus métodos completos. Entonces luego miren que aquí a continuación del tipo person type, ¿se acuerdan acá? Dice, más member function, y el mismo return number is, retorne el mismo. Y este member procedimiento display de types que le dan el person tip, lo que hace es hacer un line con el objeto como tal. No, estoy aquí mirando el código. Y que uno pues puede crear la tabla y dejar los objetos de los miembros y los cosas sin ningún dolor. Existe el concepto de la parte pública, que es lo que se define aquí, y el cuerpo, que es lo que está viendo acá abajo, que es el código como tal, que se puede hablar de cosas privadas. Y luego cuando crean aquí un objeto relacional, por ejemplo, una tabla del tipo, si nosotros le dijimos, que tenemos una llamada consta, que es el tipo personal, y la fecha es contada. Y miren que meto personal a la coma la fecha. Y si quiero lo que les decía, puedo decir c.contact, que tiene la columna de contacto, punto, y una simultánea. Este tipo de cosas se hacen más o menos en objetos, pues, y como bueno, obviamente la sintaxis debe ser un poco diferente, ¿cierto? Aquí algo pues, aquí definen una tabla, del mismo tipo, person type. Y aquí se insertan los valores de un personal y la relación al final. Y aquí definen que aquí quiero los valores, ¿cierto? O sea, que me conecto como a columnas, digámoslo así. Y van a decir que tengo p.atributo igual a valor. Aquí inclusive un objeto tipo personal y hace un select de una vez. Con esto se hace algo, por ejemplo en Java, que también me acuerdo muy de un objeto, entonces me interesa mucho en Java, porque no pues uno tiene lo que es en Java, de hecho, está derecho.
No sé, defino el objeto en Java y ya con eso puedo crear, pues lo puedo manejar. Es que hasta el concepto acá, ¿cierto? Que has puesto lo que trabaja. Y en Java, ¿cómo está? En este momento no me acuerdo si quieres que define un objeto o ni siquiera tienes que definir un objeto que trae de base de datos, pues como la definición. Y vos entras un cel y ¿dónde lo devolves? La primera parte de y ya. Y la conexión, pues por la conexión así Ah, normalita. sí, la conexión no tiene que existir, para que no se pueda. Pero lo que te crees es que no hay como Vuelva otra vez exacto, como en string igual. Exacto, yo como para llenar el objeto que tengo en Java, pues hago un cell, eso me vuelve, no sé, 10 columnas, 10 columnas. Proceselas una a una. Exacto, invoco a un new con esas 10 columnas, algo así, y vamos a O sea, llamo un objeto, recibo un objeto y trabajo a partir del objeto sobre Java pues directamente. Me ahorro un resto de código ahí. Es más por eso. Es el concepto que decía de reference, que es otro, que es como la clave foránea en objetos, digámoslo así, reference es el equivalente a clave foránea en objetos. Aquí, por ejemplo, yo tengo un tipo de tipo en person type, que le define un nombre, le define un manager que además es una referencia groseramente a sí mismo, ¿no? O sea, como la clave para que a sí mismo. recursiva que les mostré la vez pasada. De Java a sí mismo, sí. Entonces es una cosa ilógica, ¿cierto? Y obviamente creo la tabla, de ese tipo. Aquí, por ejemplo, repite yo en el mismo ING, ¿cierto? Ok, sí, no le hablé ahí. Y luego ahora voy a meter una locura que he hecho, entonces me gusta la parte de la que menciona a veces la cosa crazy. Yo voy a meter, si lo ven, yo voy a meter, va a ser un índice en esa tabla. Ahí, normalito. Ta. Sí, Era el equipo. es el equipo que me estaba haciendo. Wow, no soy de brillo. Sí. No, pero el equipo no tiene una batería. Select, miren que acá, este select, el atributo fue nombre, ya nombre, ¿cierto? Y el otro es una referencia que tiene una select. Ajá, el anterior. A la tabla, donde está el de funciona y se llama el y eso le digo un red, que es una función, conviértamelo como referencia, como puntero de E. Están haciendo la búsqueda de esos niños para Sí, como es una tabla recursiva, pues voy a buscar en la tabla del jefe y de una no meto en el insert. Pero el cuento es ese red que se llama acá, que es crear el puntero. Verdaderamente se dan cuenta que en objetos, a diferencia de modelo nacional, yo no voy por clave primaria. Cuando hago una referencia, lo veo como con el puntero, que es como el número de objetos. Pues como el ID de hecho se llama OID, que se va a contar. Sí, o sea, por eso es que necesitas poner una búsqueda para saber a quién está apuntando. Porque no guarda un dato, guarda es un puntero. Es un puntero. ¿El objeto de eso? Es que los objetos como tal, en teoría, la teoría de objetos dice que un objeto es único. Cuando yo instancio objetos, o sea, yo tengo un objeto silla. Porque, bueno, yo no entiendo así en programación, que uno tenga organizado es como un carrito, va y me lleva información y me trae información. Sí. Yo los creo los destruyo en el momento que yo quiera. Entonces lo puedo hacer por métodos o sea, y puede ser lo que puedo utilizar hasta el mismo, ¿sí? Sí. Pero ya aquí en base de datos, la otra no se me confundí con el tema del tabla. ¿Son objetos una tabla? Es una No. Me explico, entonces para que me entiendan. Volvamos primero que se pone la Objeto y hay objetos tipo tabla. Sí. Yo tengo un objeto silla, es este un objeto silla, entonces, y empiezo a decir, bueno, y ese objeto ya que tengo instancia, ¿cierto? Ahí es donde en teoría virtual aparece el tema de la persistencia. Este objeto es persistente o no es persistente, o sea, en español pide mientras que el programa
exista, o siempre después de que el programa o la instancia del programa existe. Ahí es donde yo empiezo a mezclarme con más. Entonces justo ahí lo vas a decir, cuando es persistente, o sea, cuando el objeto vive por fuera del programa, yo requiero persistencia, yo requiero que el objeto permanezca. Y al hacer eso, entonces empieza a aparecer, ya aparecen las problemas relacionales y empieza a aparecer, por ejemplo, un red. Yo la verdad es que nunca he visto un red en programación. Nunca me he visto, se los confieso, nunca he visto un programa en Java o en lo que sea con un red. Es muy raro. Pero es muy raro porque usualmente yo tengo objetos no persistentes que viven mientras que el programa está libre. La programa se va, se cierra, desaparece. Sí, vamos a ver. Y la mayoría de gente dice, la persistencia no, la persistencia es una tabla, no es un objeto. O un archivo donde uno procesa ahí. Es una archivo más adelante, yo guardo esa información, después la recupero, si requiere persistencia. Entonces, por eso el red como tal, yo no lo he visto. O sea, lo conozco de la teoría virtual, pero nunca lo he visto implementado en los programas que he visto. De más que existe, pues, pero. Cierto, pero localmente no lo he visto, ¿cierto? Entonces, vuelvo al mismo tema. Cuando yo digo persistencia, entonces necesito guardar información. Y obviamente cada vez en la que estamos sentados es una instancia de objeto. En teoría objetual, esa instancia es única. Entonces, como en teoría es única, no requiere clave primaria. Ella misma es única, o sea, ella misma con todas sus características es única. Sí, pueden haber 5 objetos cuando. Cuando llegó a base de datos, esas dijeron, güey, madre. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo va? Entonces apareció el OID, que es el ID, que todo objeto tiene un ID. Por ejemplo, es uno de los problemas grandes que hay, necesitamos nosotros, cuando uno exporta y importa. Cuando vamos a ver en estas bases de datos, muchas cosas que dicen, yo quería crear este objeto con la misma idea del otro lado, pero ya estaba creado. Por ejemplo, vamos a poder dar el esquema que nosotros que tiene objetos y lo vamos a volver a crear con otro número, ¿no? Así, tales cosas no puedo poner por el diciendo. Porque es igual, entonces uno tiene que decirle al que importa, decir, saltate eso se dice, ya existe, ¿qué hace? Esto es verdaderamente otro. Pues para que entiendan. Inclusive porque es único por base de datos, entonces es la parte como compleja. Yo lo es con eso es, el robo ID se empieza a compartir como, uno tiene el ID se empieza a compartir, compartir. ¿No? Compartir. No, pues actuar como si fuera un robo ID. Pues verdaderamente no, porque no es un espacio de memoria. Sí, pero el robot es una dirección física, esto es para un número. La verdad es un número. Entonces hacen lo mismo que aquí entiendan, es lo mismo que hicieron aquí con los IDs de declaraciones para las tablas. Es por eso que lo hace tan difícil para nosotros ese encuentro de organizarlos y moverlos entre bases de datos. Eso es lo que nos enreda entre bases de datos. Porque es eso, es el concepto de la idea del ID. Entonces, basado en ese concepto, que es una ID, una cosa, o sea, que internamente a toda fila le ponen o sea, al objeto le ponen una ID y a toda fila le ponen una ID, digamos así, para que lo entiendan. Pero realmente, en teoría grupal no es una fila, es un objeto. Por eso es que yo tener esta vaina, me toca hacer toda esta carreta, ¿cierto? Cuando en relacional, pues yo tengo la ID de eso, pues. Pero entonces una duda, entonces si yo voy a crear un objeto tipo tabla, entonces a mí me importa muy poquito tener una clave primaria y tener un autoincremento ni nada de eso, yo lo dejo manejando como objeto, ¿no? Sí, pueden que sí, puede que no. No, pasa que eso depende mucho de contra quién vas a convivir. Si vas a convivir con un modelo totalmente objetual, 0 claves foráneas, solo referencias, solo sin include, sí. Pero si en algún punto te volvió a relacionar, sí, muy seguro. Porque, por ejemplo, hacer esto al revés, ahí sí, y yo voy a meter el empleado en una tabla ya de facturas y eso relaciona totalmente.
Y yo, ¿qué es esto allá? No, se vuelve así, ¿cierto? Ya toca hacer un güero así como... Sí, exacto. Entonces ahí es donde la cosa se vuelve real. De hecho, viene del viene del mayo, ¿no? Ah, pero eso no es un geoidea, eso es un monstruo, ¿qué? Y es de los datos como tal. No, el aquí, el puntero al de arriba. El puntero al de arriba. Eso es una pilla de ti. Guácala. Sí. Pero lo maneja internamente, pero es... o yo... Sí, dicen que eso fue el resultado de esto. Pues para que aprendan a jugar, ¿no? Y obviamente ellos empiezan a divertirse, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una referencia, ¿no? Esa referencia está contra la tabla de arriba, ¿no? O sea, que hay una tabla de contactos, de referencia, donde el contacto es una referencia a lo que es la tabla de arriba, ¿cierto? Y una referencia al contacto. Y lo mismo, entonces como inserto, muy similar, ¿no? La cosa se empieza a poner bien divertida ahí. Referencia P. Eso es como la parte oscura, digámoslo así, del modelo de objeto relacional. La verdad es que yo no hice tanto proyectos de aspectos, no son tantos. De hecho, todavía la gente prefiere seguir manejando los que son normales y objetos a otro lado. Es que es muy... Se vuelve de pronto más engorroso por esos punteros y... Es sí. que... No, si mi pasatiempo digo que si mi aplicación está bien conectada, que suena con Pero es como por decir algo, yo le entrego una tabla a un funcional y él, si uno le explica hasta cierto punto, pues la entiende sin problema. Pero yo le entrego un funcional a un objeto, yo creo que se embolata. Sí, vamos a decir por aquí las otras. Y obviamente existe la jerarquía. Siempre nos damos con una persona. Aquí vos puedes tener persona como papá, que tiene esos dos hijos y creo que usted tiene como estudiante de medio tiempo, parte de estudio. Y eso todo lo soporta. No, que no está bien aquí. No, digo que tipo estudio sobre eso de un papá. Ya estoy creando mi esquema. Inclusive yo digo que esto, por ejemplo, no es final, que es el concepto el concepto de abstracta en objetos. ¿Se acuerdan de eso? Que yo cuando creo objetos yo puedo decir que estos objetos no son instanciables. Eso es el abstracto, el objeto abstracto. O sea, este objeto no tiene ejemplos, no tiene forma de... es un tipo genérico o un esquema genérico que generaliza, por lo tanto no existen instancias de él. Pero eso no... El ejemplo clásico, mamíferos sí, pero no instanciable. yo lo manejo como... Humanos sí instanciable, perros sí instanciable, ¿cierto? Y todos son hijos de mamíferos, pues, obviamente conocen mucho como el árbol, ¿no? Lo conozco con otro nombre, pero sí. Yo lo conozco como entidades abstractas, o sea, que no son instanciables. Entonces, ese es el cuento del no final. Es decir, que yo nunca voy a poder crear algo que guarde datos de un personaje. Sí, no es para que digan pues que hay como unos subobjetos, por decir algo, que vean del otro y lo complementan. Y luego también cuando digo final, lo jodí, porque final significa que no tiene hijos, o sea que no pueden crear hijos debajo. Los dos conceptos por ahí. Pero la cosa es, me parece que le da mucha libertad al desarrollador si necesita tablas temporales o cosas de esos. Ah, sí. Entonces ahí libre. Esta viene que esta es una hija, hombre,
le colocan unas cosas adicionales, les piden este método y dicen que no es final, y bla, bla, siguen trabajando. Y obviamente yo puedo jugar porque yo puedo irme a la principal y decirle por ejemplo el show y él dependiendo de lo que yo sea, que me va a mostrar el show de mío o el de más abajo. El show de su diseño. Eso lo hace muy interesante en cuanto a objetos. Eso es simplemente como para que pues un pequeño revuelo está todo el libro completo. Esta parte, ¿cierto? Donde está toda la carrera pues, completa de objetos sociales. O sea, que quieran que algunos digan, no, no, es que va a meter en alguna cosa importante. Muy seguramente, pues, uno no lo usa mucho. Desgraciadamente. Triggers. Ah, sí, yo creo que aquí les vamos a Y el otro funciona con el ala izquierda al derecha. A ver. Bueno, entonces, les había contado las tablas temporales, no estoy seguro. Una tabla temporal es simplemente una tabla común y silvestre que tiene por allá esta parte, que es global temporal, y dependiendo de lo que le diga, los datos van a persistir o por iniciación o hasta comida. Si por ejemplo nosotros tres entramos a la tabla, pero todos tres tenemos datos diferentes. O sea, los datos de datos diferentes de o sea, cada tabla tiene sus datos ahí temporales guardados, pero que obviamente ya guardados en el proceso, en un proceso. Y en el momento que se hizo comida, como en el momento que me salió la decisión, desapareció. Es viable generar una así como un buffer para todos, para que todos veamos una tabla temporal en común. No, porque eso es memoria, ¿sí? Sí, sí, no. O sea, no es lo mismo una tabla externa que tener la información a una tabla que vos haces durante el mismo periodo. Sí, no, y esa tabla es una tabla normal. O sea, si vos decías que es una tabla normal. De repente estamos hablando de una tabla de trabajo, es más una tabla de trabajo, una tabla para tener una. Eso se cuenta como que hicieras un CLI como entero. Un buffer, es como un buffercito por usuario. Pero por lo mismo es por sesión, o sea, cada quien va a tener sus datos. Los datos permanentes de memoria, cuando se acaba la memoria, precisamente ante el espacio temporal de base de datos, no hay límites. Yo conozco gente que abusa de eso, que le pone a eso 3, 4, 5 millones de registros. Por usuario. Sí. Por eso, 3, 4, 5 millones de registros por usuario. Sí, no, es gente que hace reportes y es uno, ¿qué está haciendo? Y yo, por ejemplo, estoy reportando un producto cartesiano y ese producto cartesiano que estoy viendo que le está devolviendo 3.000 millones de registros. Ay, sí, está dando un reporte y nos estaba grabando una tabla temporal y después hacían algún proceso para que les quedaban, no sé, los 2.000 registros que tenían que mostrar el reporte. Pero yo decía, pues madre, ¿de qué hora que me está reportando? Es más, el número de no soy capaz de leer el número, o sea, eso es 5.000 billones, no soy, o sea, no soy capaz. No soy capaz. Ay, sí, se reporta, está demorando mucho. Y yo, no. Sí, no. Como crees que el reporte salía, demorado, pues ya horas. Todo un día generando reportes. Entonces
Cuando miraba que para tener un producto cartesiano y pues recortaba y por algún motivo, pues me imagino que el man no se dio cuenta muy conscientemente, pero a la hora del reporte, después con los listos y los procesos, Tenga sus 2000. y tenga sus 2000. Pero como haría, pero no sé cómo hizo, pero. Me hace acordar de unas pruebas. Sí, hermano, no. Entonces, ¿qué hago yo? Hermano, si me dan todas las claves primarias, yo hasta les digo qué le falta, pero bueno, ¿cierto? Y esas son las que hemos jugado aquí un poquitico nosotros de datos con ellas, y están las externas. Yo puedo tener tablas externas en Oracle, que no es más que una tabla definida con un archivo clave. ¿Sí? Oracle soporta un estándar, algunas de las clases, por ejemplo, de SQL Loader, y también dice que te da patentes, es muy caro utilizar, pero es más como con todo el utilizar un export de otro para pero en general usualmente utiliza el de SQL Loader. Eso fue lo que nos encontró con bancos. Eso fue lo que hicimos con bancos. Hicimos con bancos, trajimos todas las recuerdos de acá y simplemente pues aquí tenemos unas tablas externas que apuntaban a los archivos y simplemente a contra eso subíamos a la tabla ya definitiva. Es muy común sobre todo para cargas de datos, porque pues no tiene que hacer un programa para subir la tabla para después desecharla, pero hacer una tabla temporal donde cargo los datos y luego pues, con los datos definitivos para luego desechar los datos de la tabla temporal. Entonces es muy común. No soporta todas las operaciones que puede ser claro, pero las básicas las soporta. Las de inserción y actualización, es así, ¿no? Exacto, por ejemplo, no soporta inserción de la tabla, no soporta de la tabla, no soporta y algunas operaciones avanzadas de SQL porque una tabla temporal, una tabla externa, no soy capaz. Pero un select, un join, un we, cositas de esas. Sí, exacto, pero es normal, lo están haciendo si quieren, de pronto podemos pegar una minerita, decimos de. Pero entonces funciona como acceso al archivo o. Sí. Acceso al archivo, sino que lo muestran en Sería la como un link, tabla. como un link a ese archivo. Sí, algo así. Sí, Creo algo que lo así. muestran Ya en le la decís tabla ahora, para que pues lo vea, trabajes. este archivo, léamelo así. Y en el caso que tú Y quieras queda actualizar los montado. datos que hay dentro de, pues cambiar el archivo, pues colocar el archivo con el mismo nombre de escribano. Y Sí. él se encarga de cargarte los datos. O sea, vas a reemplazar el archivo El archivo de fuente texto. y él ya me recibe lo que tenía como el código de la estructura. Pero nada más lo lee. Para que entiendas, No lo toques, pues, vos puedes sacar datos del archivo, no puedes meterle datos al archivo. Se cargan los datos. ¿Cuál? ¿El de bancos? No, pero es de un Lo proceso. lee desde el FTP. Pero es otro programa, el de bancos es una aplicación completa, entonces él se conecta por una FTP, lista unos archivos y los va subiendo uno a uno pues a la base de datos. El punto de él es Lee que la uno puede coger información un de ese archivo archivo, cualquiera La y lee y pero- ya la procesa y la mete en la tabla en el campo que tiene. exacto, una tabla externa es decirle, vea, este archivo le llamarle como una tabla, pues sí, como una tabla de X o Y manera y listo, y él te la presenta. Y ya leída uno juega con él. Por ejemplo, nosotros hicimos, estas son las zonas externas. Tienes cosito verde que están viendo acá, en tablas externas. Una tabla. Que me voy a preguntar porque no lo está conectado siquiera. Pero no me quiso. En datos no. Pero son tablas externas, pues, ese cosito verde que están viendo ahí es una tabla externa. Es que está viendo aquí. Y como yo me estoy viendo aquí en la mano. Entonces 5 segundos. Espera, tiene que Pues a veces esta pantalla, listo, ya se va a conectar. Ahora sí se debe en fase 2. Sí, sí, aquí Ah, no, está. perfecto. Dios. Estamos en la calle, mandado.
¿Cuántas tarifas? Bueno, pero este muchacho es un poquito más porque no se paga lo que ¿El celular? Es un celular. Y a la hora. O sea, pues no le pueden meter la hora. ¿No qué? No. Las otras opciones no dejaron de meter la hora. No, sí tiene la Hay que fecha, comprar, tiene la hora. una actualización para que muestre la hora. Tiene su reproductor de música. Y también tiene reproductor de video. La opción de configuración también. Viene con una gabardina amarilla. ¿Con qué? ¿Qué es eso? ¿Qué marca es eso? Navega por internet. AOK por WAP. Vení, llámame. No tengo mucho. Pero llámalo de verdad. ¿Qué más? No tengo minutos de eso. Yo lo llamo. Déjame lo que era. Sí, Jaime, vamos a... Venga, llámame. ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono es ese. Ese es su teléfono. El número. Yo no tengo el número. Típico, ¿cuál es? 317, Que queda en video. 410, 74, 48. Sí, porque no tengo minutos. Tampoco es Se gusta el color. Ah, sí, que sabes en su vida. Sí, Carlos, Carlos, somos dos, Carlos, los dos. Carlos, los ceros en el sueldo. Pero no contestas. No le Tengo que contesta. llamar. En esta zona esa mire contesta. Yo no tengo No, pues yo sí lo llamar. Vení, pero entonces llamé. avísanos. Yo sí lo Salí- llamé y él me recibió la llamada. Saliste lo de James Bond. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Sí. Es como, pero sí, como. La otra quincena le doy una llamadita. ¿Será que lo tiene configurado con las cosas que No, ya la cuadré. Pues incluso hoy tengo recién una perdida ahorita. Pues yo me acuerdo que dice que Porque Que cuando está salió haciendo la James Bond, llamada. No. O sea que si necesitas a Juan por Skype. Deberíamos mandarles a ¿Qué? Deberíamos mandarles Pero no es que este es sencillito. Hay unos de con Android, entonces sí se podría, pero sí. y pues ese celular y la bicicleta. Combinación perfecta. dime, estimado, que Juan, ¿tienes derecho a ¿Será que lo tengo pues? Ahora le puedes señalar. No, Pipe, yo que ya Está novio. le iban a cargar unos 10 para traer. ¿Ves? ¿Qué tienes hasta la piso? Qué bueno. Juan es pinchado. Sí, no es re barato. Sí, estamos en la pinchucha. No, este si no ponen una manillita aquí. Sería el equivalente. De pronto con cosita, ¿Con qué? con una cosita. No está mala la idea. Aquí tenemos dos, por ejemplo la de sal, y ya que la otra no quiso cargar. Y obviamente si yo miro la definición de tabla, es una tabla con un 50. Vamos a tocar aquí más. Una tabla con un
simplemente propiedades de la tabla, si le decimos, venga, el directorio que usted saca los datos va a ser acá. ¿Cuántos van a limitar? ¿Cuántos van a rechazar? ¿Cuántos límites rechazan? Aquí está en cero. Pero uno puede decirle, ve, después de 10 registros rechazados, ya no cambió nada. ¿Cómo lo accedo? Que decía, la clásica es SQL Loader, que es este Oracle Loader. Es aquí. Bueno, usted no sé. Y lo que está a punto. No todo acá. Bueno, y aquí yo ya defino cómo son los campos. En este caso ya defino varias, porque los campos comenzaron en una línea que son terminados con punto y coma. ¿Sí? Y ahora le digo que tengo primero un campo llamado Dani y luego otro campo además de que sea en descripción. Y que el archivo por debajo en el sistema operativo es este. Con eso ya tengo una tabla cargada. Y si miro los datos, pues son los datos que tengo en el archivo. ¿Sí? Entonces, si modifico el archivo, él Sí, claro. lo interpreta. Sí, claro. Pero el archivo siempre tiene que estar existiendo allá. Sí. O sea, dos. Está muy problemática. Entonces, aquí lo que uno juega es que. Entonces, si eliminamos el archivo, pierde también los datos de la tabla, o él los mantiene ahí. No. Hace mientras la existencia del archivo esté. Lo que uno está haciendo es como vinculando una tabla con un archivo para no subir, pues, para convertirme en una tabla física, que es muy común en el TI, que es uso de cargas de datos. Sí. Es común de cargas de datos. Pero que sirve, pues, como un berraco para ciertas cosas. Por ejemplo, aquí nosotros subimos el DANE y unas tarifas, las tarifas de 2014 para poder confirmar que los datos estuvieran correctos. Porque si no era así, te hubiera tocado leer el archivo, Si no, hubiera tocado crear la tabla, borrar la la tabla, borrar el archivo de la tabla y hacerlo otra vez. Ya muy bacano. Tabla externa. Sí, entonces eso es interesante. Aquí recuerden un punto importante si lo vamos a usar, y es que aquí hay rack. En rack, las tablas externas viven en cada uno de los nódulos. O sea, por ejemplo, con la solución de bancos, para los que obviamente no la conocen, nosotros estamos haciendo por FTP en unos archivos de unos bancos, porque no existe FTP. Los colocamos aquí localmente y las estamos cargando. Como yo estoy en una máquina, en un rack, es que significa que tengo dos máquinas con la misma base de datos. Si yo me conecto con la tarea en esta máquina y el local de esta máquina no me lo va a ver. A mí no importa porque como yo simplemente esta operación de la tarea, pues no va a pasar de aquí. Se va a ir para este otro nodo. No me ocupo. Pero cuando eso pasa, yo puedo crear abajo un directorio compartido que los dos lo vean para que no haya problemas al respecto. Eso pasará mucho cuando uno en una sesión carga el archivo y en otra sesión para lo consulta. Ahí ya se le hasta aquí me entendieron. Sí. Y ahora eso tiene que ser archivos planos o soporta XML, alguna cosa. Soporta, o sea, SQL Loader es bastante rico. O sea, la sintaxis de SQL Loader es grandecita. Pero para XML no es mejor trabajarlo como XML en Oracle. ¿Bueno? Para XML no es mejor darle soporte, puede ser XML ya Oracle soporte XML como tal, es mejor, pues más puro. Sí, puede ser, puede ser. Y para otro tipo de archivos está el tipo media. La sintaxis de SQL Loader es más o menos decente, pues es.
O sea, yo soporto mucho que me den, por ejemplo, formato, ¿sí? A la entrada, o campo fecha, y decirle formatos. Por ejemplo, aquí me dice que bueno, esta es la tabla de carga y aquí hace un diseño de la tabla definitiva de esta tabla. Voy a hacer ejemplos de sintaxis que nos interesa. Esta sintaxis de círculo lobo soporta bastante cosas. Pero este libro sí es, este libro sí es el libro de data scientist. El círculo lobo es toda una carpeta inmensa, inclusive hay un punto importante y es que abajo en base de datos, cuando yo hago una tabla externa, todo esto ocurre, me crea un archivo de log, me crea un archivo de descartados y me crea un archivo de manos. Pues sí, de manos, de son manos. Manos son archivos que digo, eso no cumple lo que usted me dijo. Descartados es cuando uno puede colocar una instrucción. Por ejemplo, nosotros en los dispositivos de banco tenemos un when. Cuando el registro es de tipo tal, lo sube, si no, no. Entonces, por allá ponemos unas columnas y ahí hacemos la tarea. Veamos si puede seguir rápidamente esta ejemplo. O sea, yo puedo descargar archivos separados por árboles, como este tipo de cosas. Y archivos fijos. Y hay archivos que también van a descargar archivos fijos. Por ejemplo, el de banco es un archivo fijo. Tiene unas posiciones fijas. No separado por árboles. Eso es solo la parte de log, porque yo por eso me puedo cargar imágenes. Por ejemplo, es muy común que uno cargue imágenes con los archivos. Con invocarlo. Los ejemplos son bastante. Bueno, este sí me da. Yo puedo hacer cosas como esta, superposiciones. Aquí las dos primeras posiciones son un entero externo. ¿Qué significa entero externo? Pues uno ve el número. Pues para que entiendan, no ve el número del 10, sino ve una cosa normal del 10 que sea la hexadecimal. El job es del 7 al 14. Y aquí se pasa como usar, terminado con espacio en blanco. Es nulo si job es igual a espacio en blanco. Y hágame por en los códigos pues todo eso lo soporta círculo lobo de la entrada, ¿sí? Aquí la manager igualitico, entero externa, terminado por espacio en blanco, nulo si está en blanco, ¿sí? El nombre está en grupo, pero que me interesa que vean que la sintaxis es bastante avanzada. Por ejemplo, miren esto, que la comisión es entero externa, encerrado por paréntesis y porcentaje. Y hágame un favor y lo multiplica por siempre, porque no es una. Le convierte la vida entera. Exacto. Hace toda la tarea ahí en la subida. Entonces, claro, siempre lo es bastante potente en sintaxis. La verdad es bastante potente. Y es potente porque pues, es la forma como uno en otro hora, o sea, hace bastantes años, cargaba archivos planos cuando ni siquiera el término existía. Pero siempre lo existía, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que ha evolucionado y ha tenido un poco de cosas, porque venía de esa época. Aquí simplemente lo recaucharon y dijeron, pues, creemos una tabla externa y con círculo lobo le ponemos la sintaxis, que soporta mucha sintaxis. Pero si venía desde hace muchos años el tema. Esa es como
la respuesta a ese tipo de tablas externas. Bueno, esta es una opción, tablas comprimidas, es una opción que puedo comprar muy buena, pero pues tengo que comprar Enterprise y comprar la versión comprimida. ¿Cuál es lo que decía? Tener Enterprise y comprar la versión comprimida y opción particionada, las dos mejores opciones. Ahora como te veas, son comprimida y particionada, ¿cierto? El chiste es que la plata para ellos, pero es una mejor opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comprimida Oracle guarda los datos comprimidos y los busca comprimidos. Y solamente los descomprime pues como ya para mostrarlos. Lo cual obviamente hace que por decir algo, una tabla de 1 giga desde 100 megas, por lo tanto pues busca mucho más rápido en 100 megas lo que busca en 1 giga. Un ejemplo de la velocidad de la compresión, ¿cierto? Y en cualquier momento ya puedo comprimirse. Una ventaja alta. Inclusive aquí la están utilizando con OLTP, que es la parte de doblada. No, perdón, OLTP no, OLTP es transaction, no, perdón. Es para transacciones, no para hablar. ¿Sí? E inclusive aquí están mezclando lo que les decía, mezclando una tabla comprimida. ¿Sí? Compartición. Entonces aquí están diciendo en la tabla, hágame el favor y me parte borrando la columna que va acá arriba está en ID. Hágame el favor, creen una partición llamada ventas 2010 que tenga los valores menores a la fecha tal, ¿sí? Y compriman. Creen una partición llamada 2011 que tenga los valores menores a. Aquí en este caso me dicen max value, pero uno puede colocar al 2011, el primero de 31 de diciembre del 2011, ¿sí? A las 12 de la noche, y me queda ahí. Y obviamente solamente uno la final se dice no, la más value, o sea, esta es la partición de lo que quiere. Y hay sintaxis para mover datos entre particiones y demás, y hacer particiones y cosas. Esto es muy interesante para muchos administradores, para los que no desarrollan, porque ¿qué hacemos? Que el desarrollador no haga absolutamente nada del código, ¿sí? Y uno inmediatamente mejora. Por ejemplo, uno puede llegar a decir, no, yo no uso las remesas, a mí no me importan las remesas. Eso sí, se las voy a particionar por hecho. Entonces, verdaderamente, como o por trimestre, como solamente usualmente mira remesas de los últimos 3 meses y rara vez por dar un reporte de fin de año, que se mira todo el año o todos los años, en ese me golpea, pero en el resto de la operación se me golpea. ¿Por qué? Porque siempre estoy yendo a una partición pequeña. Y también un MBI para lo contrario, o sea, ese es como para concurrencia, para soportar más datos en el mismo sitio. Y en BI es al revés, esto, con paralelismo es la forma natural como Oracle parte de los datos. Lo mismo, el mismo reporte de remesas comparativo todos los años, por 5 años, por cualquier cosa. En BI, pues, ¿qué le dice? Pues, ¿qué hace ahora? Perfecto. Yo voy a partir el juego y voy a hacer 5 juegos, uno por cada partición, y voy a decir que me voy a ocupar múltiples CPUs, me voy a poner 5 CPUs, una por cada partición, y le voy a dar ese resultado 5 veces más rápido. Eso es increíble. En un LTP, eso es lo peor que se puede hacer, pues que uno tenga por allá queries que vayan a todas las particiones. Porque cada query se hace en una partición. En una partición. Entonces, toca pedir unas CPUs pues, más tristes o más simples, pues, en los sistemas modernos, que no son más CPUs. Si entienden más o menos el cuento. Esto, como digo, esto de clúster, la verdad, claro que sí, son 1000 años, 1200 años, en otra época, en otra historia. Por allá, la base de datos del direccionario interno tiene cosas de estas.
se ve en dibujito lo explico, sí, sí. Porque no, pero es porque no se usa, pues, ¿cierto? ¿Qué hace una tabla clusterizada? Recuerda que tenemos dos tablas, empleados y departamentos, ¿cierto? Ajá. Una tabla clusterizada es que físicamente la tabla se guarda como en uno solo, o sea, se guarda en la misma tabla, se guarda el departamento y sus empleados. Si van a hacer eso, y por encima se siente como dos tablas, pero por debajo, ¿por qué esto? Porque yo siempre consulto el departamento con el empleado, o sea, siempre estoy trabajando en llave. Por ejemplo, siempre consulto la factura cuando yo la factura, siempre lo hago. O algo así como las reuniones con las UPS. Sí, exacto, siempre consulto las reuniones con las UPS. Entonces, como siempre hago eso, siempre trabajo de esa manera, ¿cierto? Es una tabla clusterizada. Pero si van a hacer eso, objetos. Mucho más práctico, mucho más bonito, tiene mejores opciones y algo. Guardo dos tablas en una sola conferencia. no, estaba pensando que pues, no es más práctico hacer una vista o algo así que estás trabajando. No, eso es desempeño. No, es que vos seguís viendo las dos tablas. O sea, vos seguís por encima. Bien, es como. A ver, ¿cuáles son los cuentos de esto con otro? Una tabla clusterizada, vos por encima seguís viendo dos tablas. Sí. Una tabla particionada son la misma tabla partida en 1000 particiones, pero vos por encima seguís viendo la tabla. Como Sí. muy simple, o sea, Eso puede ser transparentes para uno cuando está en el exacto. Entonces, por eso es que uno lo usa mucho, porque por ejemplo es una forma muy barata que sin meterle un peso al código, pues sin cambiar de aumentar velocidad. Vení, es que voy a hacer que se me ocurrió esta cosa. ¿Cierto? Ajá. Uno hacerlo sin que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Sin que nadie se dé cuenta. Ese es el punto. Con eso es algo similar, es yo quiero guardar las tablas en el mismo sitio porque yo siempre que recupero una tabla recupero la otra, o al menos pues en el 85%. Porcentaje grande, sí. Por ejemplo, que personas con personas naturales y con empresas, podría ser una. Inclusive, el concepto más común es este hash cluster. Es este hash cluster. Que si era, no sé si se acuerdan, en la universidad por allá en la parte de organización de bases de datos, hacían esa parte de hash cluster. Que era que en español yo recogía y le aplicaba esto a una función, por ejemplo el módulo tal, eso me daba una posición, una tabla que yo tengo registros. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es una configuración? Es una tabla de tipo hash. O sea, yo le digo a una tabla que, bueno, es más o menos lo mismo, estoy diciendo, tengo una tabla a la que siempre accedo por un valor muy claro. Y tengo muy claro, sobre todo para maestros, el tamaño de la tabla. Si no tengo claro el tamaño de la tabla, tengo muy claro que eso va a tener 300 registros, 5.000 registros, 50.000 registros, 100.000 registros, los que sean, pero los tengo muy claro. ¿Por qué los tengo muy claro? Porque uno define la función, y usando la función que uno define, la función clásica es el módulo, es el módulo, lo que usted me diga. Entonces, mientras que no haya colisiones, la cosa va muy rápida, porque simplemente yo no tengo que ir por robo ideal, yo sé que cojo la columna, el departamento ID, le aplico la función y inmediatamente sé dónde está, y voy por el dato, no paso por y no paso por nada. O sea que mi lectura es la función que es una función simple, porque si no que se me va a CPU, la función que por ejemplo es módulo, la pongo a todas, módulo, lo que yo le diga, pues digo que el tamaño, módulo 100.000, bueno, módulo 100.000 me da, ¿qué significa? Que tengo 100.001 me da 1, entonces la colisión me da. Defino eso y obviamente no paso ni por índice ni por nada, me voy derecho al dato. Tampoco es fácil. Uy, usar. No. Pero tiene que ser una cosa que no me mueva prácticamente. Sí, pero muy raro, o sea, una tabla que yo por ejemplo una vez lo usé y al final me nombre. O una tabla de conceptos, necesitaba rápidamente encontrar un concepto y como estaba haciéndole los extractos a Conarius, yo necesitaba rápidamente coger el concepto así, pues como,
uno peleaba con los milisegundos, pues pelea ahí. Un milisegundo menos, un milisegundo más, etcétera, etcétera. Le estamos dando que el video. Haciendo caritas. Bueno, eso en cuanto a tablas. Las tablas organizadas por índice. Bueno, los índices de Oracle son varios. No todos los podemos usar, pero está claro, ¿cierto? Se los explico y les explico en dónde usarlos y en dónde no. Los índices normales los conocen, ¿cierto? Les había mencionado estas tablas organizadas por índices, ¿cierto? Que es una tabla y un índice a la vez. Los índices en reversa, que también se les explicado que era muy común, por ejemplo, para los que son en IVA, para decir que yo pregunto por rango. Por ejemplo, que seguramente es muy probable que podamos hacer muchos índices en reversa, porque pues, como está claro, una cosa ficticia rara vez se hace una consulta con rangos, igual a otra cosa. Yo los índices los puedo organizar, no puedo decirle que el índice es descendente, que es el estándar. Yo puedo decir, no, este índice es otra vez, es descendente. Yo siempre busco rangos, yo siempre busco las fechas, pues la más actual esté de primero, yo siempre busco las reversas. Yo siempre busco, por decir algo, log de casos, yo siempre busco de atrás hacia adelante, no busco el primero y el último. Bueno, eso es lo que les decía de índices con clusters indexados, también muy rara vez usados. Estos son muy usados y estos hay que usarlos con mucha calma. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? Eso es importante que lo sepan. Y recuerden que yo les decía que cada vez que ustedes utilizan una función al lado de la columna de base de datos, anulan el índice. Un toChat, un today, un nombre, lo que sea. El tipo, ya. Lo que sea, columna concatenada con otra columna. Upper de columna, lower, init cap, etc. Todas esas funciones de columnas, las que sean, siempre anulan el índice. O sea, está claro, al lado de la columna de base de datos, ¿cierto? O sea, fíjense que yo diga, fecha igual a today de una variable. Eso no anula el índice, ¿cierto? Pero sí, today de fecha o toChat de fecha igual a esta variable. ¿Sí? Eso sí anula el índice. Sí, eso ya es inevitable. Por ejemplo, porque el tipo, yo pues, para customizar para dar un campo que el valor es este campo relacionado con otro campo, con un guión, con no sé qué vaina, porque el producto no lo soportaba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear una función basada en índices. Las funciones basadas en índices es siempre y cuando la función no va siempre en valor. O sea, yo comenté ahí un componente variable. No estoy diciendo eso. Sí. Tu chat siempre es lo mismo. Un